Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí comienza Tarjeta Roja, un nuevo programa por la pantalla de BTV. Un gusto, como siempre, que estén del otro lado para poder acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre financiamiento de los partidos políticos. Un tema que justamente los partidos políticos llevan mucho tiempo sin ponerse de acuerdo. Hay una ley vigente del 2009, tuvo algunas modificaciones en el futuro más reciente, pero ahora hay una comisión parlamentaria que en realidad no termina de acercar las partes respecto a este punto, que hoy vamos a discutir con los integrantes del panel, que ya comienzo a saludar. Y empiezo por mi derecha con el Frente Amplio, con Florencia Bieli, que viene desde Canelones. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Todo bien? Muy bien. Muy contenta de estar acá otro jueves. Si no estoy mal, ustedes repiten titularidad, ¿no? Sí. Inés también. ¿Cómo andas, Inés? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, repitiendo titularidad acá las chiquilinas del Frente Amplio. Hace un ratito estaba leyendo la prensa. Hubo ahí un cruce con la ministra de Economía. ¿Qué pasó? Sí, bueno, porque salió una entrevista en la cual ella dijo que tomaba agua de la canilla. Sí. Y yo hice un tuit que nunca creí que fuera a tener las repercusiones que tuvo, contando que en la comisión que estuvo el lunes, ella antes de entrar lo primero que preguntó fue con qué hacían el café. Y cuando los funcionarios respondieron con agua Salus, dijo, bueno, entonces tráiganme un café. Y bueno, me parece que dijo la ministra que yo miento, que sí, que ella toma agua de la canilla. Bueno, En fin. muy bien. O sea que hoy en la entrevista le preguntaron sobre tu... Estaba indignadísima, ¿no? a la ministra. Nunca me imaginé que una ministra Bien. de Economía se tomara el trabajo de responderle a una Bueno, diputada muy bien. por el agua salada. Hubo otro cruce por ahí, me contaron fuera de cámaras también, entre un integrante del Partido Colorado y una diputada frente amplista, integrante también de este programa, ¿no? Que en este caso sería la que no está justamente hoy, que es Martina bueno, Casás, sí, ¿no? Martín. Bueno, ¿cómo anda Gervasio? ¿Tanto tiempo, Gervasio? ¿Dónde andaba? Te extrañaba mucho. La verdad que te extrañaba mucho. Pero, bueno, nosotros también Más que acá, programa, ¿no? prácticamente. Bueno, sí, claro, pero ¿y qué pasó con vos? ¿Qué te fuiste a Colonia y que no había ómnibus para venir? Tuve, No había nada, no había locomoción. tuve 2 o 3 semanas un poco atareadas en Colonia, pero acá estoy de vuelta al firme, feliz de estar acá. Pero de la vuelta. semana pasada te viene el directorio del Partido Nacional. Vine el lunes que hubo directorio, que estuvimos con la diputada Cristina Lustenberg Muy hablando bien, sobre primera exactamente, infancia, exactamente. que viene haciendo un trabajo importantísimo. Bueno, ¿cómo te trata la gente en Colonia? Bien, 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 es muy mirado el programa. ¿Sí? Es muy mirado, Un además saludo el para toda canal la es muy gente ahí. mirado en todo el interior. Claro, muy bien. Un saludo para la barra de Colonia que seguramente está mirando del otro lado. Bueno, y Dieguito Rivero repitiendo hoy para Partido Colorado. ¿Cómo le va? Repetimos, sin cruce con ministros y sin irme del departamento, pero repetimos. Usted tranquilo. Tranquilo, Usted acá sí. en Montevideo trabajando por su sector. Humildemente. Humildemente, perfecto. Nicolás Botana no solamente repite como suplente, sino que además repite su soledad, digamos, de alguna forma, ¿no? Miren lo que es eso, más solo que el uno está. ¿Cómo andas? Bienvenido. Bien, ¿y vos? Estás tranquilo, hoy el Coco te puso una silla que es Sí, más tranquila, ¿cómo ¿no? me ligó? No me puedo girar con esto. Parece... ¿No podés moverte? No, la verdad es que yo tengo un problema, tengo 23, pero tengo problemas lumbares igual, así que Bueno, el banco bien, no me sirve. Bien. Tenés el monitor igual, ¿eh? Ahí, pronto Sí, para meter el sí, Jopeli a Parece tu- el a banquillo, tu discreción. el banquillo Ahí de va. los acusados. No, pero está mucho más cómodo. Mirá lo que es eso. Yo me siento Está como, ahí, a está esta como hora muy creo que duro me igual, duermo. está como muy... Bueno, muy bien. Gracias por estar del otro lado. Vamos a comenzar. Recuerden que hay un reglamento que tenemos que respetar. Están las tarjetas aquí, está el silbato por acá. Así que está todo pronto. Y bueno, y ustedes saben que, como ya es habitual, tenemos una pregunta que le hacemos en base al tema que proponemos. Y en Twitter y en Instagram ustedes pueden votar en esta encuesta, que en este caso es: ¿estás de acuerdo con el financiamiento político, con que haya una ley, digamos, para financiar a los partidos políticos? Y tenemos 3 opciones: sí, no y una tercera opción que no lo sabe. Bueno, esto es lo que ustedes pueden votar hasta 20:45, o sea que quedan aproximadamente poquito menos de 40 minutos para seguir votando. Una encuesta que comenzó en la jornada de ayer y que lo pueden hacer en el @tarjetabtv que tenemos en Instagram y también en Twitter. Vamos con el disparador para presentar el tema. Uruguay ha optado históricamente por una forma mixta, donde el costo del financiamiento es compartido entre un subsidio electoral público y fondos de carácter privado. A pesar de permitir los aportes privados, no existe ningún tipo de regulación sobre su forma de recepción ni sobre los montos a aceptar. Solo en los últimos años se ha aprobado una norma que regula el gasto en forma indirecta a través de la reducción en el tiempo de las campañas electorales.
Si bien parece existir un acuerdo entre los partidos sobre las formas de regular su financiación, aún no se ha dado una convergencia final de intereses y voluntades sobre la aprobación de algunos de estos proyectos. Para la última elección interna de 2019, la Corte Electoral emitió una circular que establecía que la contribución del Estado asciende a 13 unidades indexadas al valor del día de la votación por cada voto para cada precandidato de cada lema que se presentó. De ese total, el 40% de lo recaudado por cada voto es entregado al candidato a la presidencia, el otro 40% será distribuido al órgano deliberativo que apoyaron a ese candidato y el 20% restante a todas las listas departamentales que apoyaron a ese candidato. Y acá surgen algunas preguntas, ¿no? En base a este tema y a este disparador. Y lo primero que hay para preguntarle, tal vez a los cuatro ya de arranque, pero voy a empezar primero con una de las chicas del Frente Amplio, es ¿por qué hasta ahora no hubo acuerdo de alguna forma para el financiamiento de los partidos políticos? Inés, empiezo con vos. Y bueno, en realidad porque es un tema justamente que tiene como muchos ribetes, es el poder real básicamente y bueno, es un tema que le queda incómodo a muchos partidos políticos porque saber cómo se financian implicaría desentramar un montón de cuestiones que a veces rozan la ilicitud y en realidad el tráfico de influencias de algún modo. O sea, la financiación de los partidos políticos es deseable en tanto aporta transparencia a los ciudadanos y ciudadanas. Les interesa saber cómo se financian los partidos políticos porque si, por ejemplo, una empresa financia o un privado financia un partido político, después ese partido político gana, esa financiación tiene un costo que después se va a ver en políticas que benefician a ese actor. Entonces, ¿en los hechos pasa eso? Y bueno, sí, Montepaz, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo que es del pasado reciente. ¿Algo para responder, Partido Nacional? No, Porque... a ver, a mí me parece interesantísimo el debate porque cuando se habla de financiamiento de los partidos políticos estamos hablando nada más ni nada menos que del financiamiento de la democracia. Exacto. Por eso es que hay que, y acá creo que va a haber acuerdo entre todos los que formamos parte del programa, en que la necesidad tiene que estar en poner blanco sobre negro de manera transparente cuál es la visión que tenemos hacia adelante en materia de financiamiento. Es una realidad para todos los que militamos en política que los primeros pasos, muchas veces el tema económico es una barrera. Cuando uno quiere sacar una lista, cuando uno empieza a armar sus primeras herramientas en materia política, el financiamiento, sobre todo para los que no forman parte de grandes sectores, es una barrera importante. La última discusión grande que tuvo la política sobre este tema fue en 2019. Tú hablabas de que no había acuerdo, ni siquiera hubo acuerdos dentro del Frente Amplio en materia de financiamiento. Recuerdo que fue Darío Pérez el que se levantó de sala o no votó, no recuerdo votó. Salió de tampoco sala. porque además Salió de sala. ya estábamos en campaña electoral, si mal no recuerdo, cuando ese debate se dio. Eso fue en diciembre del 18 en realidad. En diciembre del 18, bueno, muchos ya estábamos en campaña así. Y el Frente Amplio en realidad había acordado, pero Darío Pérez no acordó y se fue, ¿no? Y son Sí. interesantes, después los conversamos, cuáles son los argumentos por los que Darío Pérez no votó y por los cuales, de hecho, la oposición de ese momento no votó los partidos políticos. Sí coincido en que hay que aspirar a la transparencia y hablaba con Florencia fuera del aire en off, que por ahí hay que empezar a discutir cuál es el papel y el protagonismo que los privados tienen en materia de aporte en las campañas políticas. Hoy estamos en un régimen mixto de aportes privados, Sí. con ciertos límites y ciertas condiciones, pero también estamos en un sistema que prevé recursos económicos en cuanto a los votos que se obtuvieron en la elección anterior, ¿no? No estoy equivocado. Exactamente. Bien, Darío Pérez, que hoy por hoy está en una dirección del Partido Nacional Sí, por suerte. en Maldonado, Por en suerte, el gobierno por de Antía, ¿no? Que ya no pertenece más a las filas del Frente Amplio. ¿Por qué por suerte? Perdóname. ¿Por Porque qué me por parece suerte? un buen cuadro político. Me parece una persona sumamente inteligente y que cometió tuvo el acierto de cambiarse de partido y venir al Partido Nacional. Entonces, Pensé que ibas a decir cometió el error, pero... No, casi se le escapa. Claro. Entonces, Bueno, entonces sí. estamos de acuerdo que en realidad básicamente lo que sería el Partido Nacional y el Partido Colorado en su momento no quisieron avanzar en profundizar la ley de financiamiento de los partidos políticos que ya había sido aprobada en 2009, dar un paso más, que sin duda es una ley a la que le falta un montón, pero ha servido de alguna manera para tener un panorama
y para dejarnos ver que hay muchísimo por transparentar todavía. Y es interesante debatir sobre todo porque hay políticos que se niegan a darle transparencia sobre quién les da la plata. O sea, yo creo que eso genera duda e inestabilidad en el sistema, hace que la gente desconfíe y sin duda comparto lo que decía Gervasio, se trata de la democracia, o sea, estamos hablando de una cuestión democrática y si una campaña política depende del gasto y ese gasto depende de quienes lo financian, se puede correr el riesgo de que quienes nos gobiernan no sea quienes elegimos, sino que sean quienes estén bancando esa campaña. ¿Y por qué los políticos no se ponen de acuerdo en eso que decía recién Florencia, Diego? Bueno, yo creo que en realidad hay varios temas con respecto a puntualmente este asunto. Por un lado, es que hay filosóficamente hablando, hay grandes discusiones con respecto a quién financia a los partidos políticos, cómo se financian, y creo que ese es un primer debate que, por ejemplo, en Argentina se está dando mucho con respecto a sobre todo al financiamiento de la campaña de Javier Milei, y que todavía nosotros no hemos dado, pero me parece que a nivel político sí se da. Por otro lado, yo no voy a caer en la chiquita de decir el Partido Nacional y el Partido Colorado están en contra porque no votaron puntualmente un proyecto de ley. Con ese criterio hay un montón de leyes que a priori parecerían buenas y que el Frente Amplio no las votó y me parece que es caer en un razonamiento un poco simplista. ¿A vos te parecía bueno el proyecto del Frente Amplio del 2019 o 2018? No, a ver, yo concuerdo con Florencia, con que me parece que todo proyecto de ley que vaya a atacar una problemática es un avance. Ahora, no sé si lo llevaría tan al llano de si no votás esto, estás en contra, ¿no? Capaz que tenés otras ideas y preferís cambiarlo y la persona que lo propone es intransigente con respecto a su proyecto y en base a esos términos vos tenés que negociar. Entonces me parece que no es tan 2 más 2 es 4. Pero más allá de eso me parece que es fundamental que ataquemos nosotros como jóvenes este tema. Porque, como decía Gerba, esta es la democracia que nos queda para adelante. Esto es lo que nosotros vamos a hacer de cara al futuro y lo que nosotros le vamos a brindar a la gente en un sistema democrático que es cada vez más descreído, ¿no? Digo, la gente cree cada vez menos en la democracia y tenemos ejemplos en la región que nos tienen que hacer sonar las alarmas y me parece que nosotros como jóvenes tenemos que dar la señal clara de cómo nosotros creemos y entendemos que los partidos políticos tienen que financiarse. Está tan íntimamente vinculado una cosa con la otra, es decir, el financiamiento de los partidos políticos con el mejoramiento de los índices de democracia, que escuchaba estos días a especialistas que hace unos meses salieron sobre todo al público a hablar justamente por un futuro proyecto de ley o una tentativa hacia ir a un acuerdo en este tema. Que es lo que se busca, ¿no? Que el índice o el ejemplo al cual aspiran a imitar es Costa Rica, y cuando vemos los índices de democracia, Costa Rica es de los mejores de América. Entonces es muy importante. Ahora, una sola cosa que quiero acotar. A mí me parece que desde 2019 hasta el día de hoy ha cambiado mucho, y ni que hablar mucho más atrás que 2019 en cuanto al papel que cumplen las redes sociales en la militancia política y en la campaña política. Cada vez tiene mucha más influencia el manejo y la buena utilización de redes sociales, o la mala en algunos casos, que la discusión que se daba en el momento en que por última vez se debatió este tema en la política, o en 2009, que fue el proyecto de ley que aún sigue vigente, que se discutía mucho sobre los minutos en televisión. Obviamente siguen siendo muy importantes, pero hoy la visibilidad, o gran parte de la visibilidad, corre en redes. Los medios cambiaron, ¿no? Hoy de alguna forma ya se puede buscar con las redes sociales. Por supuesto. Igual son cosas a seguir teniendo en cuenta. Las últimas elecciones al Frente Amplio, el minuto televisivo le salió 7 veces más que al Partido Nacional, por ejemplo. Y esas son cosas que, si nosotros hablamos de pensar en una democracia, si hablamos de pensar en un equilibrio, de generar una discusión que sea equilibrada para que los electores puedan tener acceso a la información, tenemos que pensar en cómo regular ese tipo de cuestiones, porque en realidad terminan siendo donaciones indirectas. Si vos a uno le cobrás 1 y a otro le cobrás 7 por el mismo minuto televisivo, es complicado Una de las cosas a la hora de competir. Y después tenés gente, por ejemplo, como Juan Sartori, que viene, pone todos sus millones, sale senador, se va a Suiza, y bueno, la gente lo vota. Y hay libre albedrío ahí. Ya sabes qué piensa. Hay libre albedrío ahí. No sé, si te metes en la cabeza de la gente, estás en todos los medios, haces tremenda campaña porque tenés los millones. Eso realmente está bien. Entonces, ¿qué termina pasando? Que la política termina siendo para quienes tienen la plata para hacerla, para llevar la campaña adelante. Lo interesante de la postura del partido, que ha sido bastante coherente en todo este tiempo, es que tanto en 2009 como en 2019 el partido
levantó la voz diciendo a la Corte Electoral le faltan recursos porque hoy no tiene capacidad de denunciar cuando, por ejemplo, se incumple la ley en este tipo de casos. No, la Corte Electoral dice, bueno, yo actúo en la medida en que a mí me traigan una denuncia, pero yo no tengo potestad para denunciar. Lleva muchos años la Corte Electoral diciendo eso, reclamando, ¿no? Sí, claro, legítimamente. Vamos a escuchar a Nicolás, que me pidió y me levantó la mano. Nico, ¿qué querías proponer? No, yo primero me preocupa profundamente que estemos rediscutiendo este proyecto de ley cerca de un año electoral. ¿Por qué? Porque como bien decía Gervasio, Uruguay tiene una calidad democrática excelentemente medida y históricamente el pilar de esa calidad democrática tiene que ver con la fortaleza y la institucionalidad de nuestros partidos. Así que justamente la financiación de los partidos políticos es algo que tiene que salir en consenso. Y ese consenso necesita de un diálogo de un tema que es muy complejo desde lo político y desde lo técnico, porque primero a nivel doctrinario en Uruguay no tenemos grandes, hace poco leí un trabajo muy interesante de Chaschetti, hay algunos más, pero no tenemos una discusión doctrinaria académica potente sobre el tema que deberíamos tenerla. No hemos tenido una política tampoco potente sobre el tema. Y si vamos en el derecho comparado, tenemos desde el modelo alemán de financiación estatal total al modelo estadounidense, donde la Asociación Nacional del Rifle le pone plata a la campaña de Trump y por eso impiden determinadas regulaciones, es decir, una cosa mucho más liberal. Con lo cual, Uruguay tiene algunos aspectos interesantes, pero tiene que avanzar en este sentido. Y no podemos entrar en conceptos vagos o eslogan, porque por ejemplo, si yo te digo, limitemos el gasto de las campañas, perfecto, entonces le estamos dando beneficio al candidato, por ejemplo, a un intendente que va por la reelección, porque si yo soy intendente y vos competís contra mí y los dos podemos gastar lo mismo, bueno, yo ya estoy en el cargo, tengo publicidad estatal, entonces esta es una discusión que hay que dar con mucho cuidado, con un gran diálogo, con tiempo, así que no es cuando se habla de que quieren ver si pueden tratar el proyecto este año o el año que viene, que es año electoral, yo creo que eso es totalmente, no es serio. Creo que por los tiempos parlamentarios va a ser bastante difícil que esto pueda salir. No es serio. Antes del 24. Yo considerando que creo está la rendición de cuentas que por lo menos a nivel parlamentario hasta hasta septiembre se va a tratar. De las redes, esto es muy interesante. Recién nombramos Estados Unidos, el Senado estadounidense ha intervenido mucho lo que tiene que ver con Twitter, Facebook, porque, por ejemplo, en la elección de 2016 se demostró en una investigación del Senado que hubo una enorme influencia de noticias falsas. Sí, la fake news. La fake news, pero no me sale cuando los especialistas en redes sabrán, cuando están segmentadas, Cambridge Analytica y todo esto, la influencia brutal que tuvo eso la elección estadounidense, la definición, que no se olvidemos que se definió por 70.000 votos, 3 estados que entonces eso es importante regularlo, qué está pasando con la fake news en las redes. Y después la publicidad en televisión tiene un tema que hay que volver a discutir, que es la ley de medios, que esos artículos son inconstitucionales porque no fueron aprobados por 2/3. Reforma electoral necesita 2/3. ¿Qué querías decir, Inés? No, que esto de que sí, estamos de acuerdo que en año electoral no es el escenario más deseable, pero la comisión está funcionando hace bastante tiempo. 2020. Y es un tema que viene de una legislatura pasada, en realidad, que ya también se viene discutiendo, entonces a mí me resulta como un poco, no sé si excusa o una manera de excusarse siempre, llevarlo al último momento, parece que, no sé, somos uruguayos y dejamos todo para el último momento. Pero la verdad que me resulta como complicado, es que siempre termina pasando lo mismo y la ciudadanía no es tonta. El último momento es este año. Claro. O sea, pero vos no podemos esperar que pase como en otros países. O sea, yo creo que por todo lo que digo es que no hay interés político, no hay voluntad política de que se legisle en ese sentido, porque afecta intereses concretos. Es la política oculta, la de la plata. De uno que no se entiende. Vos estás, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con el régimen mixto actual? Como el régimen mixto. Claro, que hay aportes privados por un lado y hay una financiación... Claro, pero lo que digo es que tienen que ser transparentes. ¿O está como Florencia de acuerdo con que el régimen total sea por parte, que los gastos los cubra el Estado, gastos? A mí me parece razonable que sea mixto, pero con mayor transparencia. Porque en definitiva a mí pensando en voz alta, la incertidumbre que me genera, que fue parte también un elemento central en la discusión de 2019, es que cualquier tipo de legislación no perjudique al que sale a la cancha. En cuanto a los minutos de televisión, en cuanto al financiamiento total, al que por primera vez arma un espacio político joven en un partido político. Porque podemos llegar a cometer el error, ojalá que no, y hay que advertirlo, que suceda como en Brasil, que era
mucho más fácil irse del partido porque me daban más minutos de televisión que quedarme en el partido con un sector joven. Entonces, en ese sentido me parece que hay que abrir los ojos. Bueno, hay que hacer una pausa. Ya voy contigo, Nico, en el próximo bloque porque vamos a seguir obviamente en el tema. El tema es el mismo. Voy a leer un comentario, por ejemplo, porque no tenemos mucho tiempo, respecto a este tema. Ustedes recuerden que en Instagram y en Twitter pueden votar la pregunta que es si estás de acuerdo con la financiación de los partidos políticos. Sí, no o no lo sé. Bueno, la realidad es que acá, por ejemplo, Carolina nos pone no solo regular, sino también conocer su procedencia. Un poco sobre esto también vamos a hablar en un ratito, el hecho de la procedencia de dónde vienen. Recién, por ejemplo, decían ustedes, el tema de las empresas. ¿Quién manda? Manda a las empresas que inciden en el financiamiento que hacen de ese candidato, de ese partido. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema también y vamos a referirnos también a otras cuestiones. En un ratito venimos, segundo bloque, y lo empezamos además con el disparador que un poco nos pone en resumen de qué es lo que está pasando en este momento a nivel parlamentario, porque recién Inés decía, bueno, esto suena a excusa, desde el 2020 hay una comisión. Vamos a repasar un poquito ese tema ahora cuando venimos, ya seguimos.